de Marcos, capítulo 14. Vamos a leer el verso 3, verso 4 y verso 5. Amén. Marcos, queda después de Mateo. Gloria a Dios. El sacrificio de ofrendar. El sacrificio de ofrendar. Marcos capítulo 14, verso 3, 4 y 5. El sacrificio de ofrendar. Dice un himno: fácil es cantar cuando reina la paz. Fácil es cantar cuando es día 15, cuando es día 30, ¿verdad? Cuando es 31 de diciembre. Es fácil cantar, pero dice que es más gozoso cuando uno canta en la prueba, en el dolor, en la aflicción. Alguien dice: ¿cómo voy a cantar yo? ¿Cómo voy a adorar a Dios con así el cachete inflado de una muela? Es que no son sus dientes, no son sus labios, sino es el corazón. Amén. Ahora vamos a ver el sacrificio de ofrendar. Gloria a Dios. Ahora sí. Amén. Libro de Marcos capítulo 14, versos 3, 4 y 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Verso 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Verso 5. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pueden tomar sus asientos. Su palabra ha sido añadida. Que Él derrame bendición y que el Señor nos ayude. Amén. El sacrificio de ofrendar. Uno hace preguntas, a veces las respuestas son obvias y otras veces da pena, pero yo la voy a hacer siempre. ¿Cuántos no tenían deseos de venir hoy a la iglesia? ¿Cuántas manos? Nadie tiene manos. Yo sé que los que no quisieron venir no vinieron, allá se quedaron. Pero Dios le agrada el sacrificio que ponemos extra. Cuando esas rodillas duelen con el tiempo, el clima, cuando esos tobillos se inflaman al caminar, pero venimos a la iglesia, eso le agrada al Señor. Ahí están haciendo un sacrificio de ofrendarle al Señor. Adoración y exaltación. Por eso decíamos al principio el canto ese, que es bien fácil cantar y danzar cuando todo marcha bien. Pero cuando hay tropiezos, cuando hay situaciones que quisiéramos desaparecer de la tierra, es bien difícil adorarlo. Como les digo yo en la reunión allá abajo, hay que adorarle cuando podemos, cuando tengamos tiempo, cuando estemos sanos. Porque vendrá el problema en que no nos vamos a poder concentrar en la oración. No podemos abrir nuestra boca y cantarle con alegría, con libertad, porque ese problema va a estar como un clavo allí. Entonces es cuando debemos de sacar o hacer un sacrificio para agradar a nuestro Dios. Amén. El ofrendar a Dios, bueno, nuestra mente está tan condicionada que cuando decimos ofrendar, todo el mundo piensa en dinero. Si ve por allá una, ¿verdad?, una hermanita que por ahí va alguien detrás que no es su esposo, ¿qué es lo primero que pensamos? Nuestra mente está tan condicionada, adulterio decimos de un solo. Entonces, posiblemente sea eso o posiblemente no, pero a nosotros no nos compete. Amén.
Entonces, si hablamos hoy de ofrendar, no es de las ofrendas, que sí Dios va a exhortar esos corazones que pueden hacerlo y no lo hacen. Pero la ofrenda de la que hablamos hoy es la adoración, la disposición que debemos de tener para el servicio de nuestro Dios. Amén. ¿Va que está mejor así que hablar de dinero? Bueno, hablábamos de una mujer llamada María, hermana de Lázaro, y de Marta. Pues si leen la escritura ustedes. Esta mujer vio que la reunión era solo de caballeros y era prohibido en la cultura oriental que estuviera una mujer por allí en una reunión, más si ella participaba. Pero eso no le importó a María. Su agradecimiento era tan grande que ella no pensó en los contra. Solo dijo, yo voy a adorar a mi maestro. ¿Han venido las hermanas? Yo siempre digo, nosotros somos más duros los hombres de recibir la gracia del Espíritu Santo, porque estamos allá, el Señor nos quiere reposar y tenemos el pie por acá, así, para no retroceder. Las hermanas que son sensibles al Espíritu Santo, ni nadie necesita tocarlas, el Espíritu Santo toca y cae en reposo. ¿Y el reposo qué es? El Señor está obrando allí, mientras usted está quieta, mientras usted no hable en ese momento, el Señor está obrando allí. Amén. Ojalá todos nos pusieran reposo, ¿verdad? Pero también son fáciles de que les engañe un espíritu maligno, porque a veces no les gusta mucho escudriñar la escritura, da un poco de pereza, aburrimiento, mejor hay otras cosas que ocupan el primer lugar que eso. Pero imagínense una sierva de Dios usada por el Espíritu Santo y lee la escritura. No, hombre, es una guerrera. Amén. Entonces, hablando de la ofrenda que Dios agrada. Primero, si nos vamos al origen, ¿cuál fue el primer hombre? Adán. Acuérdense que él era dichoso. Él no tenía suegra. Adán, el primer hombre en la tierra. Y Adán, no había escritura, no habían libros, todavía no estaba el Pentateuco, sino que las bendiciones, la historia se daba de boca, de viva voz. Adán les dijo a los dos primeros hijos que tuvo, ¿a quién? A Caín y Abel, les dijo, hay que adorar al Señor, hay que presentar ofrendas de sacrificio ante Él, porque eso le agrada, porque Él lo ha dicho, porque Él lo ha pedido. Y ellos habían obedecido. Entonces cada quien hacía su ofrenda, hacía un altar y ofrecía sacrificio a Dios. Y todo iba muy bien, hasta que por ahí andaba aquel que fue derribado de allá, ¿verdad? Que como un rayo dice que cayó, Satanás. Comenzó a minar un corazón de alguien por allí llamado Caín. Caín era agricultor, ¿verdad? Él sembraba papayas, sandías, y lo que usted quiera, zanahorias, repollo, rábanos. Y Abel era pastor de ovejitas. Entonces, cuando era la hora de ofrecer el sacrificio a Dios, Abel buscaba lo mejor. Buscaba una oveja que no tuviera una mancha, ni un rayón, que los ojos no le lloraran y que tampoco patojeara. Él buscaba lo mejor, lo más bonito, lo más sano y lo más gordito. Y eso llegaba y lo ponía en el altar y lo degollaba, y Dios veía con agrado esa ofrenda. Pero Caín comenzó a murmurar, comenzó a hablar detrás del pastor, comenzó a hacer muchas cosas malas. Por eso Dios costaba que mandara al fuego y quemara esos pipianes, esos ayotes, ¿verdad? Porque su ofrenda no era del todo de corazón. Por eso Dios se agrada de un sacrificio en la adoración a Él. Si usted ha venido cansado y está haciendo el esfuerzo aquí, crea que Dios lo va a premiar por eso, porque esta carne no quiere estar acá.
pero el alma gime dentro de nosotros queriendo de dar alabanza y adoración al Señor. Amén. Entonces Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Luego tenemos el otro ejemplo, Abraham. Es dar lo mejor que tenemos a Dios. Voy a ir al culto solo porque si no van a decir que yo ya me caí. No, vengamos a la iglesia con disposición de adorar al que vive y permanece para siempre. Si en mí nadie se fija, por más cerca que vivo, ni saben que llego. Venga a adorar al Eterno. Venga a hacer ese sacrificio que a Dios le agrada. Amén. Abraham, Dios le pidió el qué. Le pidió lo mejor que él tenía. A su único hijo. Amén. Eso lo encontramos en el libro de, vamos a ver, Génesis 4, verso 4 y verso 5. Allí tenemos la ofrenda de Abel. Génesis, primer libro. Bueno, si ya está allí. Bueno, nos van a hacer más haraganes, ¿verdad? Dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. ¿Cómo dice? Y Abel trajo también de los primogénitos, de lo primero, lo escogió bien. Y Caín no. Entonces Dios merece lo mejor. Él no merece sobras. Hoy vengo cansado, pero voy a ir. Qué triste es decir así, ¿verdad? Porque como si fuera un Dios muerto, como si fuera un Dios que está crucificado. Es un Dios vivo que camina con nosotros en cada momento. Hay que darle lo mejor a Él. Gloria a Dios. El verso 5 dice que habíamos hablado, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y desmayó su semblante. ¿Se dan cuenta? Dios sabrá si usted le está dando su corazón a Él. Si la alabanza, si lo que canta, si cuando arregla las flores lo hace con alegría, con gozo, si viene a barrer con alegría, con gozo, si viene a sentarse con gozo, con alegría, Él lo sabe. Supo que Caín no lo hacía de corazón. Hay que hacer un esfuerzo más, eso se llama sacrificio de ofrendar al Señor. Luego tenemos a Abraham. Dios le dijo a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo. ¿El qué? Si es lo único que tengo. Y él le dijo, a tu único hijo. Y saben ustedes que había tenido a Ismael, ¿va? Pero está hablando el Señor, el hijo de promesa, lo que Dios le había prometido. Él dijo, hoy que te lo di, hoy lo quiero yo, le dice Dios, dámelo. Abraham sintió que lo que iba a sacrificar era su corazón. Sin embargo, él dio lo mejor que tenía. Él no dijo, Dios mío, entonces ¿por qué tantísimos años? A los 100 años lo vine a tener para que hoy me lo quites. No, Abraham fue obediente. Sacrificó su corazón, su voluntad y amó a Dios más que a todas las cosas. Y le entregó a su hijo. Eso lo leemos en el libro de Génesis, capítulo 22, verso 1. Amén. Ahí dice, ¿ve? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Luego le pide a su hijo, veamos el verso 12. Cuando ya lo iba a sacrificar Abraham a su hijo, a su único hijo, al que le había costado tanto, al heredero, ahora sí iba a quedar sin darle la herencia a alguien. Miren lo que sucedió en el verso 12. Y dijo Dios, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. No está diciendo tu segundo hijo, tu único hijo. Él estaba dando lo mejor, lo mejor. Inviten las hermanas a alguna muchacha a su casa, ¿verdad? Es fácil decir, la hermana ese vestidito todo pálido lo tiene. El hermano ese pantalón tiene hoyos. No de esa moda que, sino que hoyos ya de tanto usarse. Invítelo a su casa, dile, hermano, ¿cuál pantalón quiere? Hermana, ¿qué traje quiere? Pero no le dé aquel que ya está todo por botarlo. Démosle lo mejor. La Biblia dice que
debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Gloria a Dios. Ahora estamos viendo el verso al principio que dice la viuda. Eso está en el libro de Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. El coro que cantábamos a eso se refería, aquella viuda, una mujer. Hay viudas que quedan con dinero, ¿sí? Hay viudas que quedan millonarias y hacen una gran cola un montón de hombres. Pero la Biblia dice claramente que esta era una viuda muy pobre, que no tenía nada más que dar que 2 blancas. Eran monedas, no piensen que son blanquitas, brillantes, no. Así se les decía, 2 blancas. Y cada una, esa es la moneda que tenía menor valor en Israel. Haga de caso que era 1 centavo. Era la moneda que tenía menos valor en Israel. Eran las blancas, valía medio cuadrante. Y eran 2, sume 1 medio más 1 medio. Las que eran buenas en matemática. 1 medio más 1 medio es 1. Entonces hacía 1 cuadrante. Eso dio ella, pero ella era todo lo que tenía. Con esas 2 blancas ella podía pasar el día comiendo, porque también todo era barato, ¿verdad? Hoy dicen las hermanas, yo voy con $10 al mercado y solo en el bus se me va. Y ya llegando al mercado dice, bueno, ¿y yo a qué venía? Si ya no tengo nada. Pero antes 10 colones era mucho, amén. Comían hasta el perico. Entonces esta mujer dio 2 blancas. Como dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Cualquiera puede decir, ¿quién dio más? $100 o la que dio 2 blancas. Que dio $100, dice, la lógica. Pero todos admiraban el templo, todos miraban la cartera que sacaba la hermana, el hermano fariseo, y daba un montón de billetes. Pero Jesús no veía eso, él veía la intención del corazón. Y vio que esa mujer viuda y muy pobre dio todo lo que tenía, por lo tanto dio más que todos ellos. Ese es un sacrificio que hay que hacer, despojarse de aquello que tanto nos gusta. Duele, ¿verdad? Cuando invitamos a un hermano, yo les hacía la broma, pero es cierto, invítelo. Y usted dice, que ese pantalón no lo vaya a agarrar porque solo una vez me lo he puesto. Que ese vestido que me costó tanto y yo hasta adelgacé para que me quedara, que no me lo vaya a agarrar. Y justamente eso llega a agarrar. Entonces tenemos que sacrificar nuestros gustos, nuestra voluntad. Ahí está pidiendo a alguien, dice, voy a ver qué le doy. Y como ya está enfrente de él y no puede estar escogiendo allá, ojalá que sea de a 1, que salga. Y va saliendo uno de a 20. Debemos de sacrificar nuestra voluntad, nuestros propósitos por agradar a Dios. La Biblia dice que al pobre da, a Dios presta. Y Dios no se queda con nada. Dice que nos devolverá al 30, al 60 y al 100 por 1. Por lo tanto, debemos de sacrificarnos para agradar a Dios, para hacer una ofrenda de sacrificio a Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice el 42? Y vino una viuda pobre. El 42. Y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Valía medio cuadrante cada blanca. Y eran 2, 1 cuadrante. Y el cuadrante era la moneda que menos valor tenía, pero de los romanos. El cuadrante era la 10ª parte de 1 denario. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto valía aproximadamente el bote de perfume? El alabastro. 300 o más, dice, denarios. Y si un denario era el salario mínimo para cada obrero en aquellos tiempos, esta mujer tuvo que haber reunido lo de 1 año. 300 denarios para darle un perfume rico, sabroso, agradable al que todo lo puede, al que todo lo da, a Jesucristo. Amén. Entonces, 1 cuadrante era la 10ª parte de 1 denario y aún le alcanzaba para comer
a la viuda. Es un sacrificio que debemos de hacer. Aún estando aquí, la carne no quiere, la carne se duerme, está aburrida, cansado. Haga el sacrificio de adorar al Señor. ¿Quiere la bendición? Haga ese sacrificio para ofrendar a Dios. Amén. Yo recuerdo, y no hemos hecho ese culto, ¿verdad? Con manos alzadas en acción de gracias. Y lo vamos a hacer, primero Dios. Porque duele. Los hombros al siguiente día no los aguanto, hermano. Pero Dios tomó ese sacrificio. Ahí me dicen unos hermanos, mire, después de la vigilia no se va a ir a acostar, no va a ir a dormir. ¿Y por qué? Le digo, si no nos sirve el sacrificio. Bueno, le digo, y entonces todo lo que estuve allí, ¿qué era? Pues el sacrificio ya está hecho. Es como el que le digan, usted va a ayunar de 6 a 5 de la tarde, pero mire, no vaya a pedir, no vaya a ir a comer de un solo. Y entonces, pues, el sacrificio ya está hecho, el Señor ya lo tomó. Es un sacrificio de adoración y exaltación a su santo nombre. Amén. Gloria a Dios. El otro, verso 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque ella dio su corazón. Hermano, yo no tengo para darles una ofrenda allí, que compren las camisas o que paguen los buses para ir a la playa a hacer la vigilia, no a bañarnos. Yo no tengo esto y esto, pero tiene su corazón. Yo les digo allá abajo, el que no tiene que dar dinero hoy en la ofrenda puede dar su corazón y su oración. Así es que al mes voy a traer la bolsa llena de corazones y de oraciones. Pero sí, cuando uno no puede dar, Dios lo sabe. Y Dios nos va a bendecir para darlo en el momento oportuno. Gloria a Dios. María gastó todo lo que tenía. Fue a quebrar el cuchito, sacó los 300 denarios, compró ese perfume y lo derramó sobre Jesús. La murmuraban, la criticaban, decían que una mujer pecadora, que se acostaba con cuanto hombre ya quisiera, y tocando al maestro. Y es más, qué barbaridad, qué desperdicio de perfume, porque todo el cuarto se llenó. Qué barbaridad, qué desperdicio, como quien dice que Jesús no valía nada. Él le dijo: ¿por qué la molestáis? Esta mujer ha hecho lo que ella puede. Lo que ha hecho es prepararme para el día de mi muerte, de mi sepultura. Esta mujer había gastado todo su capital para agradar al único que merece toda gloria y toda honra. Amén. ¿Qué dice el verso? Amén. Luego vamos a ver, gloria a Dios, Marcos 14, 8 y 9. Gloria a Dios. Dice el Señor: esta mujer hizo lo que ella podía. No podía hacer más cosas que eso. El sacrificio de ofrendar al Señor es tan agradable para Él que Él lo recibe como un olor grato, como un olor fragante. Cuando el humo de nuestras peticiones y de nuestras ofrendas llega a su altar, Él lo ve con agrado. Amén. Pero también hay que ofrendar con amor. Hay que sacrificar esta vida, este cuerpo, esta alma, para ofrendar con amor. ¿Y quién más lo hizo sino Jesucristo? Gloria a Dios. Los romanos tenían una forma de torturar a las personas brutalmente. Ellos lograban dar hasta 39 latigazos. ¿Por qué no daban el 40? Porque si daban el latigazo número 40, la persona era libre. Ya no podían seguirle un juicio. Ya no podían encarcelarlo, porque según las leyes de ellos, al que le daban 40 latigazos era libre. Pero eso, imagínense, los látigos de estos romanos, las cuerdas que colgaban del látigo eran de cuero, trenzadas, y en medio de ellos unas bolas de acero, de metal, que cuando caían a espalda de la víctima, esas bolas de metal hacían orificios, hacían moretes o contusiones. Luego, cuando hacían los demás golpes, rompían esa piel. También dice los historiadores que en las puntas de las cuerdas de cuero habían pedazos de huesos con filo. Imagínense, moreteado, caían los golpes y luego esos chuzos caían allí, desgarraban la piel.
La espalda quedaba desgarrada. La espina dorsal estaba expuesta por tanto castigo que había. Lo que hacía que la víctima, después de perder tanta sangre, caía en una, le llaman conmoción hipolémica. Así es, ¿verdad? Una conmoción hipolémica. Eso no es nada más, ese trabalenguas que les he dicho, no es nada más que derramamiento o sangramiento. Ocasionaba que la víctima comenzara a ir desfalleciendo. Su corazón comenzaba a bombear sangre que no existía. La presión sanguínea era tan baja, ¿verdad?, que la persona podía desmayarse o, en otros términos, colapsar. Sus riñones dejaban de producir orina con el afán de retener el poquito que había por ahí. Y por último, tanta sangre que había perdido, tanto castigo, tanto desgarramiento de piel, dice que la persona comenzaba a tener mucha sed. ¿Pero por qué tenía sed? El cuerpo le exigía líquidos por el volumen de sangre que había perdido. Y todo esto que estamos hablando lo hizo el Señor Jesucristo. Pasó todo eso, ofrendó todo eso por amor a los que están en la Rey de Reyes. Amén. Los que están poniendo atención y los que no están poniendo atención. El Señor lo hizo por todos. Todo eso sufrió Él, cosa que un ser humano común y corriente no lo soporta. Ahora digo yo, ¿por qué Jesús pidió agua cuando estaba ya por expirar? Porque Él tenía sed. Porque su sangre había sido derramada completamente. Solo quedaba un poquito por allí y un poquito de agua, y era en el costado. Cuando metieron su lanza, salió agua y sangre. Era lo último que Él tenía. Y lo hizo con amor. Imaginen lo que dice Él en el libro de Lucas 23, versos 34 y 35. Y Jesús decía: Padre, después que le escarnecieron, después que pasó todos estos padecimientos, Él todavía amando a sus adversarios, y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. Y el pueblo que estaba allí decían, aún los gobernantes se burlaban de Él: ¿no eres tú el que levantó a los muertos? ¿Los resucitó? ¿No eres tú el que devolvió la vista a los ciegos? ¿Se acuerdan que había 2 ladrones allí? Mas Él, Padre, le dijo: no les tomes en cuenta su pecado. Llegamos a la conclusión que aún cuando no queremos levantar nuestras manos, hay que hacerlo. A Dios le agrada ese sacrificio. No espere, hermano, que uno le diga. Eso debe de ser, nacer de usted, ser agradecido con el Señor. Si nadie la levanta, usted hágalo, porque usted no lo hace para el que está al frente, usted lo hace para el Eterno. Amén. La Biblia dice que Él no despreciará un corazón constrito y humillado. Amén. Luego dice Juan 3:16, que podría ser el centro de la Biblia, que Dios nos amó de una manera tal que no importa que seamos feos, blancos, morenos, de todo arcoíris, el Señor nos ama de una manera muy especial. Dios entregó a su único, como hizo con Abraham, ¿verdad? Dios entregó a su único hijo para morir por nuestras causas. El rumbo de nosotros era muy, pero muy delicado, pero el Señor lo cambió. Ahora vamos hacia la vida eterna. Gloria a Dios. Veamos qué dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor, ¿para quiénes? Para nosotros. Amén. En que nosotros, siendo pecadores y no merecíamos tal gracia, el Señor murió por nosotros. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Qué bello es. Recuerdo yo lo de Pablo y Silas, encarcelados, latigados, golpeados, sin comer, y los meten a la cárcel. ¿Y qué estaban haciendo en la cárcel? Murmurando: al Dios que servimos dejó que nos castigaran y nos metieran presos. No dijeron así. Dice la Biblia que a medianoche cantaban alabanzas,
adoraban al Señor, hacían un sacrificio, el cuerpo no daba, pero ellos hacían un sacrificio y adoraban a Dios. Y dice que en ese momento hubo un terremoto, las cadenas cayeron, ellos fueron libres, las puertas se abrieron y los reos salieron. Luego dice en el libro de Hechos, capítulo 16, Hechos 16, 16, 17 y 18, amén. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Bueno, es más adelante, Hechos 16, 31, busquémoslo. La Biblia dice que cuando el reo, cuando el carcelero vio que valga la redundancia, las cárceles estaban vacías, él se iba a suicidar, a hacerse él harakiri, dicen uno, a suicidarse. Pero Pablo le dice: momento, no lo hagas, aquí estamos todos. Porque la ley era que si un reo se escapaba, a él tenían que matarlo, con su vida tenía que pagar. El sacrificio de adorar a Dios trae buenos resultados. Hagámoslo y tendremos recompensa del eterno Dios. Amén. Póngase sobre sus pies. Bendito sea el Señor que siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Démosle gracias al Señor. Cierre sus ojos, Padre. Bendito seas tú, Señor, que siempre tienes cuidado de nosotros. Gracias por traer esa palabra bendita y poderosa. Tú sabes llegar a lo profundo de nuestro ser, porque ¿quién nos conoce mejor si no solo tú, Señor? Gracias, Padre, porque a pesar que este cuerpo no quiera venir a la iglesia, yo he de estar aquí, Señor. Porque a pesar que esta mente, Señor, y este corazón no quieren, pero mi alma gime dentro de mí y te adoraré siempre, Señor. A pesar que hayan tropiezos a la hora de venir a la iglesia, sí, en el trabajo, en la casa, en la calle, aún con todo y eso, aquí estaremos dándote gloria y honra, porque ese sacrificio de ofrendar a ti, Señor, es lo que a ti te agrada. Gracias, Señor, en esta hora por el ejemplo grande, grandísimo que nos diste de la viuda, que no teniendo más nada dio su alma, su corazón, su vida entera para ti, Señor. Gracias por María, Padre, que entregó sus ahorros, todo lo que tenía por agradarte a ti, Señor. Es un ejemplo que debemos imitar, a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Por lo tanto, esta noche, Señor, hemos venido a darte lo que a ti te corresponde y aún falta más, Señor. Alabanza, adoración y exaltación solo para ti. Bendito sea tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.